Muchas gracias, Lourdes. Ahora la siguiente ponencia corre a cargo de Fernando Javier Pulido, que es doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura y profesor en Biología y Conservación Forestal, de Ingeniería Forestal y Medio Natural de la Universidad de Extremadura. Cuenta con 23 años de experiencia en investigación aplicada en el manejo y conservación de los bosques y sistemas agroforestales, no solo en España, en Marruecos, Argentina, Estados Unidos, en Irán, y en la actualidad coordina el proyecto Mosaico, que es de lo que nos va a hablar. Buenas tardes ya, creo. Muchas gracias a la organización, no tanto por invitarnos, sino sobre todo por construir este ambiente, ¿no? Esta atmósfera de trabajo tan interesante donde se intercambian todo tipo de ideas con absoluta naturalidad. Yo creo que además, después de la última temporada de incendios, hay una mayor propensión, más disposición, ¿no?, de los diferentes agentes que muchas veces están enfrentados, ¿no?, a dialogar y a buscar consensos y, por tanto, caminos constructivos, ¿no? Antes comentaba Lourdes, por cierto, Mónica, Lourdes, a pesar de que os critiquen, sois imprescindibles en esta sociedad, no sé dónde estáis, por allí, sois imprescindibles. Y sois seguramente la mejor herramienta que tenemos como sociedad para transferir lo que pensamos a los ámbitos políticos, así que duro con ello. Antes comentaba Lourdes que efectivamente llevamos 40 o 50 años hablando de lo mismo y la razón por la que esto no acaba de calar es simplemente que los mensajes sobre los incendios y sobre la raíz subyacente, que es la despoblación, llega desde territorios de España donde viven ciudadanos de segunda categoría, que no son escuchados, que viven en densidades de población de 2 o 10 habitantes por kilómetro cuadrado, como pasa en la Sierra de la Culebra, y que a pesar de sufrir permanentemente este problema, pues no tienen quien les escuche. Por tanto, cualquier asociación o entidad que sirva de correa de transmisión, pues bienvenido sea. Pero es un problema de despoblación, de reto demográfico y de pérdida de derechos de la gente que vive en estos territorios. Si uno mira el mapa reciente de los incendios, aunque también los hay en zonas intensamente pobladas, los del último verano y los de la trayectoria histórica coinciden con las zonas más despobladas donde la gente no tiene voz directamente. Bien, se nos ha invitado para hablar del proyecto Mosaico, que es una de tantas iniciativas que surgen de la ciudadanía, en este caso de la Sierra de Gata y de la comarca de las Urdes, en el norte de Cáceres, y que surge después de un gran incendio, ¿no? Quizá la diferencia de este proyecto es su ambición a nivel territorial, ¿no? Me refiero a superficies de en torno a 200.000 hectáreas y sobre todo la intención, al menos, de integrar a todos los sectores productivos, no solo a los ganaderos o no solo a los forestales, sino a todos los sectores productivos del territorio, incluyendo también agricultores, el mundo de la artesanía agroalimentaria, incluso la pequeña industria, pues tenemos voluntad, digamos, de integrarlos en esta iniciativa, ¿no? Bueno, hoy estoy más tranquilo porque en las presentaciones y en las fotografías veo personas, pero ayer me quedé un poco aterrorizado porque durante todo el día, a pesar del número de presentaciones que se expusieron aquí, en ninguna fotografía de ninguna presentación aparecía una persona. Aparecían muchos mapas muy interesantes, muy útiles, muchas herramientas de planificación, muchos sistemas de información geográfica, pero no olvidemos que el mejor sistema de información geográfica que hay en el territorio es es el de las personas, y esos no aparecen en las capas de los SIG, no aparecen. Y a pesar de que no aparecen, queremos disponer del territorio sin contar con ellos para planificarlo. Qué arrogante suena eso, ¿no? A mí por lo menos me suena bastante arrogante. Y por la misma razón me satisface mucho lo que comentó ayer Marc, que no sé si está por aquí hoy, cuando dijo que después de bastantes años de intentarlo, llevan ya bastante tiempo trabajando con el territorio, haciendo que la gente del territorio asuma responsabilidades en la gestión de su paisaje, y decía que se sentía contento y que por primera vez veía que eso daba resultados. Obviamente, hay que contar con estas personas. No podemos planificar el territorio sin ellos, ¿no? Porque tomamos decisiones sobre su vida. Bien, también se ha insistido mucho aquí, estamos todos de acuerdo en que parece que el paisaje o el tipo de territorio que necesitamos y que mejor se adaptaría, ¿no?, a la futura defensa frente a los incendios, teniendo en cuenta, lógicamente, que lo que queremos es reducir el tamaño y no erradicarlos, ni mucho menos,
parece que ese paisaje deseado, ese paisaje objetivo, tiene forma de mosaico agroforestal. De hecho, hubo una reunión en Valencia en la que estabais muchos de vosotros en 2019, donde allí pues, hablamos extensamente de este asunto y se redactó incluso un decálogo que partía un poco de la idea, de la base, de que los mosaicos agroforestales, que eran el tipo de paisaje predominante en nuestro país hasta hace 30 o 40 años, eran un poco el objetivo en el que todos podíamos coincidir, ¿no? A partir de ahí surgen las preguntas complicadas. Todos estamos de acuerdo con el objetivo y en el paisaje deseado, pero ahí hay tres preguntas. En primer lugar, ¿se puede diseñar ese paisaje? Se puede planificar con las herramientas a las que estamos acostumbrados, teniendo en cuenta que un paisaje no solo es el sustrato físico, sino principalmente el sustrato social que le acompaña y detrás del cual hay una red social pues, absolutamente intrincada y muy difícil de gestionar, ¿no? En segundo lugar, ¿qué aliados tenemos? Aquí casi invertiría la pregunta. ¿Podemos realmente llegar a gestionar un territorio prescindiendo de agricultores, ganaderos y gestores forestales cuando realmente ellos son los que con menos coste movilizan más combustible? Y la tercera pregunta es, ¿cuánto cuesta? Pues costará más cuanto menos contemos con la gente del territorio, porque son los que hacen más cosas y más baratas. Bueno, cualquier cosa que digamos sobre los incendios es muy específica del escenario. Yo voy a hablar de un territorio altamente despoblado, muy representativo seguramente de gran parte del interior de España, pero mucho de lo que voy a decir aquí seguramente pues, no valdrá para las zonas urbanas de interfaz, bosque, chalets, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el contexto en el que nosotros trabajamos, ¿no? 2 comarcas del norte de Cáceres, en las que empezamos después del incendio de 2015, y donde predominan las masas forestales, pero además masas forestales en una gran parte en 2 situaciones que preocupan mucho. O bien masas muy abandonadas como consecuencia de su uso privado y de la falta de rentabilidad de esos aprovechamientos, o masas que habiendo sido gestionadas o estando gestionadas han ardido tantas veces que ya tienen poca capacidad de regeneración y acaban, digamos, devienen en masas arbustivas de difícil control en los incendios, ¿no? Ese es el panorama de incendios desde el año 98 en las comarcas de Gata y Las Urdes. Los puntitos rojos son los incendios pequeños y las manchas naranjas, aunque no están todas, pues son los grandes incendios, ¿no? Si nos centramos en la comarca de Urdes, que curiosamente es casi todo monte público, bueno, pues arde bastante más que casi todo el resto de Extremadura, ¿no? Ahí tenéis el histórico, ¿no?, de los perímetros de incendios en superficies de monte público y la alta recurrencia de estos incendios, lo cual lo que nos revela es una crisis de gobernanza impresionante en un territorio que no se puede gestionar como si fuera un laboratorio donde no hay gente. Ese es el panorama actual a que ha dado lugar la alta recurrencia de los incendios, ¿no? Esto es en la Sierra de Gata, un lugar donde, bueno, ahora hay 10 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en este valle no llegarán a 2. De hecho, ahí hay un pueblo que se llama Descarga María, donde viven 80 personas y donde cada vez que se muere una persona miran a ver si es de los rojos o los azules, para ver cómo decanta la balanza electoral. A esa situación estamos llegando en estos rincones del país, ¿no? Este es el aspecto interior, ¿no?, que muestra muchas de estas masas abandonadas con poca o nula gestión, y lo que es más preocupante, en los fondos de esos valles o incluso en algunas laderas hay este tipo de ratoneras donde, qué casualidad, vivía mucha gente, ¿no?, antes de que nosotros implantáramos este tipo de vegetación. Esa gente, el verano pasado, concretamente en el Valle del Río Ladrillar, en Las Urdes, estuvo a punto de quemarse. Ahí tenéis la alquería, la aldea, totalmente quemada en su entorno, y pues, las personas se salvarían de milagro, ¿no? Bueno, después de estos grandes incendios se hacen muchos análisis muy pertinentes seguramente, pero también se echan de menos otro tipo de análisis en los que veamos qué tipo de estructuras pues permanecen sin quemada o incluso pueden haber ayudado a que el incendio no se propague. Y qué curioso que la mayor parte de estas estructuras no son manchas de vegetación natural, sino más bien manchas antropizadas. Ahí tenéis, por ejemplo, unos olivares, cultivos de castaño, de cerezo, etcétera, en Las Urdes, que actúan como mínimo como zonas de oportunidad y en algunos casos incluso como zonas de tensión, ¿no?, o ralentización del fuego. Pues con esa idea empezamos en 2016 este proyecto, básicamente
haciendo un llamamiento a la sociedad local para que a través de una página web o de sus ayuntamientos nos enviara sus propuestas, con la única condición de que todas las iniciativas que nos enviaran tenían que contribuir de alguna forma a reducir la cantidad de combustible en el territorio. Y ahí pues caben muchas cosas, ¿no? Lógicamente, los principales protagonistas de este proceso son las asociaciones del territorio, las que ya existían y algunas que se crearon ex profeso, y por supuesto también los ayuntamientos, lógicamente, en el marco legislativo y administrativo de la Junta de Extremadura, que era la que financiaba el proyecto. Y la idea no es nada innovadora, es simplemente aquella idea de si construimos cortafuegos, digamos, convencionales, para evitar el paso del fuego o para facilitar el acceso a los medios de extinción, ¿por qué no podemos también construir esto que nosotros hemos llamado humildemente cortafuegos productivos, ¿no? Que hacen el mismo papel, pero sobre superficies mucho más grandes, de forma más rentable y con menos coste? No estoy comparando las dos cosas, estoy diciendo que son complementarias, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer también cortafuegos productivos? Cuando se le propone esto a la población, pues rápidamente hay un aluvión de iniciativas que se suceden en el tiempo a razón de 6 o 7 propuestas todos los meses y mucho agobio por parte de los gestores del proyecto, y así pues hasta unas 300 que hemos gestionado en estos años, ¿no? Cuando hablo de iniciativas me refiero a la del cabrero que con sus cabras anda por los cortafuegos o por su entorno, por supuesto los resineros, que son clave en esta pretensión, la gente interesada en la extracción de madera y el pastoreo posterior, en el caso de este monte, la creación, por ejemplo, o la recuperación de zonas donde es posible el cultivo, por ejemplo, del castaño. El castaño se cultiva en un marco de plantación de 8, 10 o 12 metros de separación y debajo del dosel pues el sustrato suele estar bastante limpio, con lo cual ahí, por ejemplo, se pueden crear 50 hectáreas de castañar con un papel importante ahí adyacente al cortafuegos, pues muy, muy interesante, ¿no? Ahí tenéis un poco la idea y el tamaño de los castaños que tienen ahora 2 o 3 años. Bien, por supuesto, hay otra vertiente en el proyecto, no solo la actuación sobre el paisaje, sino la generación de productos que además tienen un pequeño sello comercial, una etiqueta informativa que comunica al consumidor que todos estos productos, aceite de oliva, carne de cabrito, castañas, aceites esenciales de plantas aromáticas, quesos y otros muchos, pues están contribuyendo a la prevención de incendios. Quizá esto no repercute mucho en el desarrollo, digamos, de las llamas, pero sí mucho a la creación de conciencia. Igual, por ejemplo, pues cuando se convocan jornadas de voluntarios que crean comunidad porque están ayudando al pobre cabrero que se le ha hundido el tejado, pues a pasar el invierno, ¿no? Bueno, el resultado de esto en términos territoriales, que es lo que todos estaréis seguramente esperando, lo voy a mostrar en 4 mapas. No sé si me dará tiempo a contarlo con detalle, pero bueno, ahí tenéis el mapa de las 2 comarcas, a la izquierda Gata, pegando con Portugal, y a la derecha Urdes, con muchas menos iniciativas porque son montes públicos donde no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Las iniciativas están ahí clasificadas en colores, según sean agrícolas, ganaderas, forestales, que casi todas tienen que ver con la resina. Y ese es un poco el resumen, ¿no?, de la incidencia en el territorio de todas esas iniciativas, unas más y otras menos, contribuyen a mantener zonas con menos carga de combustible, en algunos casos casi con carga nula de combustible con respecto a lo que tenían antes, ¿no? Si comparamos el mapa de estas iniciativas privadas, ¿no?, generadas por el proyecto Mosaico con las iniciativas públicas pagadas con dinero nuestro de la Administración en esa misma comarca, que están ahí como manchas azules, os podéis hacer una idea de la gran capacidad que tiene el territorio en relativamente poco tiempo, en torno a 5 años, ¿no?, de asumir, cuando quieren dar ese paso, la gestión de terrenos, en muchos casos que antes estaban abandonados, y de gestionarlos y de hacerse, digamos, dueños de su futuro, ¿no? Fijaros ahí, la superficie roja es bastante mayor, yo diría que mucho mayor que la superficie azul, que es aquella que tiene que ver con tratamientos, digamos, licitados por la Administración, igualmente necesarios, lógicamente, pero bastante más pequeños en cuanto a superficie, ¿no? También os estaréis preguntando seguramente si las iniciativas que surgen de este proyecto Mosaico tienen interés desde el punto de vista estratégico de la prevención. Ya os adelanto que no. Los agricultores, ganadores y gestores forestales priorizan la rentabilidad de sus explotaciones y posiblemente lo que están haciendo es contribuir a algo que nosotros llamamos una prevención difusa en el territorio, que no se concentra en áreas estratégicas, para eso ya hay otros planes y otras iniciativas,
y lo que hacen es básicamente, como diría mi amigo Gregorio Montero, es quitarle los michelines al bosque, de forma no dirigida. Le quitan combustible que sobra, a veces en zonas estratégicas y a veces no tanto. Precisamente por eso creo que es muy necesaria la colaboración con la Administración para que ésta dirija sus esfuerzos precisamente a las zonas estratégicas donde el agricultor, el ganadero o el forestal normalmente no tiene mucho que hacer, ¿no? O no le es rentable intervenir, ¿no? Este mapa me interesa mucho porque pone también el dedo en la llaga, ¿no? Los rojos son las manchas de iniciativas que se han ejecutado en el territorio en estos 5 años y las azules son las que no se han podido ejecutar, ¿no? Ahí estamos hablando básicamente de un porcentaje, más o menos 1 de cada 3 iniciativas que nos ha llegado al proyecto, en 5 años no ha podido ejecutarse. Un 30% no se ejecuta. Y esa diferencia, el 60% restante, básicamente es el efecto de la burocracia y de una legislación que no favorece este tipo de programas de emprendimiento. Y ahí en la legislación pues meto la que regula los espacios naturales protegidos, que están bien cuando afectan al 10% o el 20% o el 30% del territorio o del municipio, pero cuando afectan al 90% o cerca del 100%, ese municipio queda condenado, desgraciadamente, a la despoblación y a los incendios. Y algo parecido ocurre con la Ley de Montes, cuando ejercemos esta especie de excesivo protagonismo, casi a veces tiránico, ¿no?, de forestal, y le prohibimos a un pequeño agricultor que transforme un pinar o un encinar o lo que sea de media hectárea en un cultivo, teniendo en cuenta que además es una zona de cultivo y lo fue toda la vida, ¿no? En un terreno en el que el bosque crece al 2% anual, decirle a alguien que no puede sembrar 4 cerezos o 4 castaños, en el fondo lo que hace es generar más incendios en el futuro. Y eso lo promueve la Ley de Montes. Bien, como supongo que se ha acabado el tiempo ya o quedará poco, sí, ya se ha acabado hace un rato a lo mejor, ¿no? Bien, la parte, digamos, del debate la dejo para la mesa redonda que supongo que tenemos después y simplemente pues espero haber por lo menos provocado alguna pregunta. Gracias.